En este programa conoceremos cuál es la misión de 3 científicas mexicanas que han pisado la Antártica. Descubriremos cómo a partir de la física y la química se estudia como nunca antes a los microbios. Y te diremos por qué es una amenaza el derretimiento de hielo de las zonas más frías del planeta. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Ucia Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Plaza de la República en la Ciudad de México. Hoy hablaremos de la Antártica, la también llamada Antártida, el continente blanco, el más frío y menos explorado de todo el planeta, ubicado en el hemisferio sur. Un lugar de investigación al que acuden pasado el invierno científicos de diversos países para descubrir ese ecosistema extremo y estudiar los efectos del cambio climático que impactan a todo el orbe. Los invito a que hagamos un viaje a través de la experiencia de 3 mexicanas exitosas que han estado ahí. Ellas han logrado hacer ciencia en el continente austral, así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Patricia Valdespino es una científica excepcional, con maestría y doctorado en Ciencias del Mar y Limnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un referente internacional en áreas como biogeoquímica y geomicrobiología. Es de las pocas mujeres que se dedican al estudio de microbios en Antártica y lo hace con equipo de alta tecnología. Muchas gracias por estar en Factor Ciencia, doctora. Estoy encantada de estar con el público tuyo de Factor Ciencia. Doctora, háblanos de las características de estos microorganismos en Antártida. Desde mi punto de vista, sobreviven a condiciones que no se ven en otro punto del planeta. Claro, mientras vamos aprendiendo de las características de los microbios antárticos, vamos descubriendo que tienen una diversidad que no esperábamos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando los recursos son muy escasos, hay mucha competencia. La vida tiene que ejercitar herramientas que le permiten competir y que le permiten subsistir en estas condiciones muy complejas. Entonces, la alta diversidad es una característica de las comunidades microbianas de la Antártida. La otra característica es que, por ejemplo, los microbios, cuando hay muy pocos recursos, enfrentan batallas muy fuertes por los recursos. Entonces, las batallas de los microbios son batallas químicas y producen en estas batallas químicas moléculas, metabolitos, cosas que les permiten sobrevivir encima de otros o que les permiten obtener recursos, a veces para compartirlos con otros. Pero estos químicos son los que nos van a ayudar a vivir mejor. Por ejemplo, esas batallas químicas están prácticamente dirigidas a producir compuestos antimicrobianos, antibióticos. Pensamos que en los metabolismos de los microbios antárticos vamos a encontrar la llave de los antibióticos de nueva generación enfrente de la crisis ahora que tenemos de resistencia. Así es, del uso de los antibióticos, que es una crisis mundial. Ahora platícanos qué es lo que estás haciendo en California. Yo me integré al Laboratorio Nacional de Berkeley como postdoc y fue muy interesante porque yo me integré en un grupo que trabaja química, pero utilizando sistemas de frontera de la física. Entonces yo vine de la biología, he estudiado la biogeoquímica, que es el lugar donde se conocen la geología, la biología y la química. Y ahora estoy con un grupo que trabaja química y física. He podido estudiar los microbios de formas en las que
hace 10 años no imaginábamos. Entonces, el grupo con el que trabajo implementa ciencia de sincrotrón. El sincrotrón es un acelerador, pero en su aceleración los electrones producen por efecto fotoeléctrico diferentes formas de radiación. Un acelerador de partículas. Ajá. Entonces, estos electrones producen luz, digamos, en diferentes zonas de energía en el espectro electromagnético. Yo trabajo con la radiación infrarroja, que es de muy baja energía y que permite hacer estudios de microbios en vivo en micro y nanoescala. Es decir, podemos hacer caracterización química de los microbios que miden 1 o 2 micras. Químicamente podemos seccionarlos, caracterizarlos y entender cómo funciona su estructura y su metabolismo. Es un redescubrimiento, para mí ha sido una aventura increíble, y además, como yo llegué con la experiencia antártica, ahora estoy estudiando estos microbios. Cada vez que yo traigo un experimento, implemento un experimento en el sincrotrón del Berkeley Lab, prácticamente estoy viendo cosas que nadie ha visto, porque no han utilizado esos modelos de estudio, no han utilizado microbios antárticos, por ejemplo. Entonces, es una aventura cada vez que diseñamos un experimento en el sincrotrón. Pero además estoy trabajando con grupos de científicos polares de diferentes países, y eso también ha sido una fuente maravillosa de conocimiento, de experiencia. Entonces, en la aventura antártica, nuestros aliados han sido los científicos latinoamericanos, principalmente, de Uruguay, de Argentina, de Chile, y ahora también estamos haciendo la red con los científicos de Estados Unidos. Entonces, juntos estamos diseñando experimentos, estrategias, aplicando por becas para continuar esta investigación antártica y posicionar a los científicos mexicanos como una verdadera fuerza interesante en el panorama de la ciencia antártica internacional. Estamos caminando en el camino de la bioremediación de ambientes contaminados, utilizando los microbios como estos pequeños agentes para reconstruir el daño que hemos causado a los ecosistemas o que accidentalmente se causa a los ecosistemas. En este camino vamos avanzando en 2 proyectos distintos, uno de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos y el otro es restauración de sistemas de acuicultura sobreexplotados, donde se ha utilizado muchos nutrientes y muchos antibióticos. Y algo muy importante que me parece, Lucía, es mencionar toda la aplicación de la ciencia tiene que pasar también por un camino de bioética. La implementación de todos los hallazgos científicos a veces obvia este camino. Es un riesgo muy grande para la humanidad y para el planeta. Yo pienso que no hay que tener nunca prisa para hacer implementación de desarrollos biotecnológicos, y sí hay que tener muy en cuenta este camino de la ética para que en 10 años no estemos arrepintiéndonos o enfrentando cosas que no previmos, ¿no? Lucía, estuve encantada de platicar contigo y de tratar de comunicarme con tu auditorio. Estamos en un momento muy interesante para proponer a México como un elemento importante en la ciencia antártica internacional, en la diplomacia antártica internacional. Entonces estamos muy contentos y gracias por la entrevista. No, al contrario, verdaderamente un honor. Ahora vamos a conocer a la doctora Sandra Guzmán. Ella es una extraordinaria científica social y activista climática. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y por si fuera poco, es la primera mexicana en ir a la Antártica para estudiar el cambio climático. Hace 17 años yo comencé a trabajar en la atención del problema de cambio climático. Cuando comencé a estudiar la licenciatura, pues empecé a entender que las actividades humanas son las que están generando una afectación y un trastorno en el mundo. Entonces, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, como es el petróleo, el gas, el carbón, que además usamos para cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el transporte que utilizamos, la electricidad que consumimos. Entonces me di cuenta que muchas de las actividades que hacemos cotidianamente están teniendo un impacto muy importante en el mundo. Y por supuesto, la Antártida es uno de estos territorios que está sufriendo gravemente los impactos del cambio climático debido a que se están reduciendo los glaciares, se están derritiendo por este aumento de la temperatura, pero además esto tiene severas consecuencias, como es el incremento en el nivel del mar, porque pues estos glaciares se están derritiendo y están incrementando el nivel del mar. Por ejemplo, en la península antártica estamos observando derretimiento que normalmente en verano hay un derretimiento natural, digamos, en la península, pero normalmente en el pasado con los inviernos esos hielos se recuperaban, pero ahora a causa del cambio climático esos hielos ya no se están recuperando y los hielos están cada vez disminuyendo más. Hay poblaciones de pingüinos que empiezan a sufrir a causa, por ejemplo, del desabasto de alimento. Ustedes saben que uno de los grandes problemas en los océanos es la pesca masiva. Los pingüinos ya no tienen alimento suficiente, empiezan a nadar, digamos, distancias más largas, y a veces los pingüinos que regresan para alimentar a sus crías, pues se encuentran ya, digamos, afectados, muchos ya no sobreviven, y por eso se ha visto una muerte pues masiva de comunidades de pingüinos. En 2008 tuve la fortuna muy grande de haber sido seleccionada para un programa de empoderamiento de mujeres en la ciencia que se llama Homeward Bound, que es una iniciativa australiana, que digamos ahora es una iniciativa global, que precisamente busca conectar no solo el trabajo de científicas globales, internacionales, pero que busca impulsar acciones en materia de desarrollo sostenible y, por supuesto, la atención de cambio climático. Y para ello se hacen expediciones a la Antártida con el objetivo de documentar los impactos que se están dando ahí y de alguna manera fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos para impulsar acciones que ayuden a la protección de este territorio. Homeward Bound se propuso hacer esta expedición hacia la Antártida liderada por mujeres y para mujeres. El objetivo es llevar a un grupo de entre 70 y 100 mujeres al año a la Antártida para lograr este entendimiento de lo que está pasando en el territorio. Tuvimos la oportunidad de navegar desde Argentina hasta la península antártica en una embarcación en la que estuvimos navegando por un poco más de 3 semanas a lo largo de la península antártica. Tuvimos oportunidad de visitar bases científicas, esto es, muchos países que son parte del Tratado Antártico han establecido bases científicas con el objetivo de estudiar cuál es el ecosistema, qué está pasando en la Antártida. Quien visita la Antártida se vuelve una embajadora o un embajador de la Antártida, que es inevitable, es un territorio absolutamente hermoso. Y el objetivo que tengo ahorita, además de combatir el cambio climático, es pues lograr que México sea parte del Tratado Antártico para impulsar cada vez más investigación en la materia y ayudar a mejorar las políticas climáticas del país, pero sobre todo entendiendo que lo que pasa en la Antártida va a afectar al país. Es fomentar la sororidad entre mujeres, es buscar también que haya cada vez más mujeres en la ciencia. Como mujeres hemos vivido siempre esta presión social histórica de que no podemos, de que somos el famoso sexo débil, el que no tiene la capacidad de hacer las cosas que se propone. Y yo creo que afortunadamente a lo largo de la historia y gracias a la lucha de muchas mujeres hemos empezado a romper ese famoso techo de cristal y hemos empezado no solo a elegir lo que queremos ser, sino también a combinar y a no pensar que solo podemos hacer una cosa. Es decir,
yo quiero ser mamá y entonces si soy mamá no puedo ser científica, o si soy científica tampoco puedo ser madre. Yo creo que cada vez más estamos rompiendo esos esquemas. Para mí, por ejemplo, como mujer, como latina, mexicana, sí que ha sido un reto. He tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera en el Reino Unido, en donde logré conseguir una beca, y de hecho yo estudié mi doctorado de la mano de tener a mi hijo, que de hecho mi tesis y mi hijo tienen la misma edad. Cuando terminé mi tesis fue muy importante para mí haber tenido la oportunidad de decidir ambas cosas. Yo quería ser mamá, pero quería estudiar un doctorado, y también quería, digamos, seguir con mi misión de hacer algo para combatir el cambio climático, que es un tema que tengo no solo en el corazón. La equidad de género no es solo fortalecer y empoderar a las mujeres, es también enseñar a los hombres que generar esas comunidades y esas alianzas es importante para ambas partes. Yo puedo decir que tengo una pareja que me ha no solo apoyado en mi carrera, pero ha asumido su paternidad de manera muy responsable, lo que nos ha permitido criar a nuestro hijo de una manera que nos ha permitido a ambas partes a seguir nuestros sueños profesionales. Creo que cada vez más la currícula en todas las áreas tiene que empezar a empoderar a más mujeres, y tenemos que pensar en que todos los territorios, todas las áreas van a requerir de esa visión complementaria. Como mujeres tenemos una visión diferente de muchas cosas, y eso no hace más que generar visiones complementarias. No estamos necesariamente solo en contra de la visión de nuestros compañeros, sino podemos generar propuestas, políticas, esquemas que son complementarios, y si tenemos estas dos visiones podemos ser todavía más fuertes, así, porque al final del día pues somos una especie, la humanidad es una especie, y si no nos apoyamos y ponemos en marcha políticas conjuntas, como especie vamos a perecer, no solo mujeres, no solo hombres, como especie. Entonces este es el gran llamado a hacer uso de la ciencia, a empoderar a mujeres y a hombres para generar transformaciones a todos los niveles, y por supuesto proteger territorios tan importantes para el ecosistema y para el equilibrio como la Antártida, pero también otros como la Amazonía y otros que son muy, muy importantes para el equilibrio sistémico del planeta. La maestra Jimena Vega es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha transformado en una científica contemporánea altamente comprometida y calificada. Su especialidad, los glaciares, esas enormes masas de hielo que se forman en la superficie terrestre. Su investigación de doctorado se centra en la bioóptica aplicada a la dinámica entre los glaciares y el océano. Muchas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, Jimena. No, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, por darme la oportunidad de poder compartir un poco sobre mi trabajo y sobre la gran importancia que tiene el continente antártico a nivel planetario. ¿Qué está pasando con estas grandes masas de hielo en la Antártica? Yo creo que ya es momento de que todo el mundo sepa realmente lo que está sucediendo. Yo creo que todos tenemos el derecho de saber la verdad sobre el hielo en general de nuestro planeta, pero puntualmente Antártica, porque Antártica, recordemos, es un continente completo cubierto por hielo. Recordemos que Antártica es como un domo y las zonas centrales pues tienen mayor cantidad de hielo, es decir, en Antártica podemos encontrar hasta zonas en las partes centrales con un grosor de hasta 4 kilómetros de hielo. Es una cantidad de hielo impresionante. Entonces, en Antártica se aloja el 60% del agua dulce de todo nuestro planeta. Entonces, con estos pequeños detalles podemos imaginar o entender cuál es la importancia tan grande de Antártica para todo nuestro planeta. Desde hace 30 años nos hemos percatado que se ha acelerado el derretimiento del hielo en Antártica. Y otra mala noticia es que los modelos que tenemos hasta ahorita nos indican que este aceleramiento va a continuar hasta finales de siglo o incluso un poco después si continuamos quemando la cantidad de combustibles fósiles que pues quemamos hasta el momento. Lo que es muy preocupante de Antártica es que hay mucha incertidumbre, no en cuanto a si se va a derretir o no, si va a incrementar el nivel del mar o no, sino la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Si Antártica empieza a perder estas plataformas de hielo, todo el hielo que se encuentra en el continente se va a acelerar de una forma que no podemos predecir, no sabemos. Entonces,
hay mucho nerviosismo en todo pues, el gremio científico que estudia Antártica porque no sabemos cuál va a ser este punto de no regreso en Antártica. Si las plataformas de hielo en Antártica comienzan a debilitarse, vamos a estar en serios problemas. Pero los científicos o las científicas dicen, es que si seguimos en esta trayectoria va a incrementar el nivel del mar 50 centímetros para finales de siglo. Creo que sí es algo que tenemos que considerar de forma urgente. Y la pregunta es, ¿estamos preparados, no solamente en México, sino en el mundo, estamos preparados para poder acomodar a tanta gente que va a tener que pues, moverse de sus casas, sus hogares? Y bueno, sí, va a ser una situación realmente complicada, Grave. muy grave. Grave. Muy grave. Conforme el mar se vaya comiendo pedazos de tierra, en México no solamente va a desplazar millones de personas, sino que también tierra fértil o tierra que utilizamos para cultivar, para alimentar a tantas personas, ya no va a ser fértil porque va a estar contaminada con agua salada o simplemente va a estar inundada. Ahora, otro aspecto importante es, tenemos mantos acuíferos, por ejemplo, en Mérida o en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, conforme el mar se vaya comiendo todo este terreno, los mantos acuíferos que tenemos en esta zona se van a contaminar de agua salada. Entonces, este otro recurso que teníamos como respaldo o que utilizamos, ya no lo vamos a tener porque va a estar contaminado con agua salada. Y como estos ejemplos hay muchísimos, simplemente nuestros problemas o las crisis que ya tenemos se van a ver mucho más acentuadas y vamos a estar en una situación donde muy poca gente va a poder adaptarse, desgraciadamente. ¿Se puede hacer algo, Jimena? Lo que podemos hacer ahora es tomar decisiones muy concretas, muy precisas para poder disminuir un poco el sufrimiento, porque todo esto se traduce en sufrimiento Claro. que no hemos visto, que la humanidad no ha experimentado. Eso lo tenemos que entender y no es para asustar a la gente, es para que entendamos que es un momento crítico para la humanidad, es eso, pero todavía tenemos tiempo para mejorar el curso de nuestro futuro, nuestro y también de las generaciones que vienen detrás. ¿Cómo es que tú decides estudiar glaciares? Yo siempre supe que quería estudiar algo relacionado con el agua o con el océano. A mí el agua siempre me ha llamado. Pero cuando estaba finalizando mi carrera, yo quería entender los procesos, el núcleo de los procesos que estaban relacionados con el océano, con las corrientes marinas. Empecé a leer mucho, empecé a interesarme mucho en todas las dinámicas del océano y llegué al punto de entender que Antártica era un continente sumamente importante que regula o gatilla o es como el motor de las corrientes oceánicas del planeta. Así fue como decidí ir a algún lugar donde pudiera estudiar Antártica y así llegué a Chile, a Punta Arenas. Para mí es un recuerdo muy bonito porque la primera vez que yo vi un glaciar fue cuando yo tenía 27 años, que fue cuando me mudé a Chile para empezar mi maestría. Y la primera vez que yo vi un glaciar me impactó de forma tan profunda, me transformó por completo y yo supe desde ese momento que yo iba a vivir, iba a trabajar para poder proteger estos. Son majestuosos, de verdad. Me acuerdo y se me enchina la piel porque es impresionante sentir la respiración de los glaciares, sentir el frío y sentir que son parte de una misma es algo muy bonito, es una experiencia que es muy difícil de explicar hasta que lo vives o alguien te lo cuenta. Yo creo que a partir de las historias también podemos pues, ponernos un poco en los zapatos de las personas, pero a partir de esa experiencia que yo tuve, yo decidí que yo iba a dedicar mi vida a proteger estos majestuosas masas de hielo. Uh-huh. ¿Hasta dónde quieres llegar tú, Jimena? ¿Hasta dónde quieres llevar tu trabajo? Bueno, me he dado cuenta en esta pues, corta trayectoria que tengo como científica joven, me he dado cuenta que sí es muy importante continuar con las investigaciones, sobre todo para saber pues, justamente estos umbrales, ¿no? que se pueden cruzar en términos, por ejemplo, de Antártica, lo que estábamos conversando, pero también me he dado cuenta que hace mucha falta comunicar, llevar toda esta ciencia a pues, las personas que no están inmersas, ¿no? en todos estos ambientes, tanto de ciencia o también dentro de las discusiones de cambio climático. Creo que es fundamental llevar este mensaje, llevar toda esta información a la gente de forma simple, concreta y súper sincera para que la gente sepa lo que está sucediendo. Y me gustaría dedicarme mucho a poder comunicar, pero sin dejar de ir a estas zonas tan increíbles para
continuar haciendo ciencia y para documentar qué es lo que está sucediendo. Y por supuesto para hacer un registro y tener un recuerdo de lo que en algún momento fueron estos ambientes que desafortunadamente en los próximos años ya no se van a ver igual, ya no se van a sentir igual. Entonces eso me gustaría hacer en un futuro. Bueno, eso es a lo que me gustaría dedicar toda mi vida, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Aguilar Vega, soy glacióloga mexicana y los saludo desde Antártica, desde la isla Tommer Island. Está aproximadamente a 64 grados de latitud sur y estoy acá colaborando con el equipo de científicas de Chile. Estoy en la estación de investigación Yelcho, que pertenece a Chile, y lo que estoy haciendo acá es, estudios desde glaciares al sistema. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del derretimiento acelerado en el sistema marino? Les quiero muchos abrazos y saludos. Espero que hayan disfrutado de esta emisión donde tuvimos oportunidad de conocer a 3 mujeres fantásticas que nos inspiran, con iniciativa, ejemplo de lo que son los nuevos liderazgos, que con su trabajo hacen un llamado puntual para voltear a la Antártica, frenar el cambio climático y recuperar la salud del planeta. Nos despedimos desde un icono de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.